Si bien el fallo es del año 2007, los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 1996, cuando se disputaba en el estadio de Lanús un partido entre el local e Independiente. Hugo Mosca, que es el actor de este fallo, se encontraba trabajando en ese momento, ya que su trabajo consistía en trasladar a los fotógrafos de Clarín hacia el estadio. En un momento hubo una decisión arbitral desfavorable para Lanús, lo que provocó grandes disturbios. Entonces los simpatizantes, o podríamos decirles también barra bravas, como de hecho los califica la Corte Suprema en este fallo, como inadaptados, empezaron a hacer una conmoción muy grande entre todos los simpatizantes y a lanzar artefactos u objetos desde adentro del estadio hacia todos lados. Uno de esos objetos va a caer sobre nuestro actor Hugo Mosca y lo va a dañar severamente, va a tener que ser trasladado al hospital, entre otras cosas. Ahí, en estos hechos violentos y desafortunados, se funda este fallo. Y Hugo Mosca va a demandar a la provincia de Buenos Aires, representando, digamos, a la policía de Buenos Aires, al Club Atlético Lanús y a la Asociación de Fútbol Argentino, a partir de ahora seguramente conocida como AFA. Ahora vamos a hablar de la pretensión del actor. Recordemos que Hugo Mosca va a demandar a la Asociación de Fútbol Argentino, al Club Atlético Lanús y a la Policía Bonaerense. A cada uno de estos demandados va a imputarle perjuicios diferentes, en calidades diferentes. Por ejemplo, con respecto a la Asociación de Fútbol Argentino, va a decir que es responsable de los hechos cometidos en su calidad de organizadora, de asociación organizadora del torneo y de los partidos de fútbol, y además por ser beneficiaria de este mismo partido y del torneo en general que se organiza con los diferentes clubes. Con respecto al Club Atlético Lanús, va a sostener que, por un lado, hubo una omisión en no pedirle a la Asociación de Fútbol Argentino que haya más precaución con respecto al horario en el cual se celebraba el partido debido a la importancia que tenía para el torneo, ya que se celebró a altas horas de la noche y eso podría haber causado desmanes. Ya había pasado anteriormente en el fútbol argentino, que los partidos nocturnos tenían mayores problemas. Y además, lo más importante que dice es que el Club Lanús falló en prevenir el ingreso de personas con objetos que podrían resultar dañosos. Por otro lado, cuando se refiere a la policía bonaerense, va a sostener que falló en su deber de seguridad y garantizar el orden público y la seguridad, integridad y la vida de la comunidad, y que no se hizo esta tarea, ni dentro del estadio ni fuera del estadio. Por eso considera que la intervención de la policía fracasó y en consecuencia genera una responsabilidad por negligencia e impericia de la policía bonaerense. Por un lado, la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, va a intentar desligarse de la responsabilidad diciendo que el día del evento no tiene poder de policía para controlar quiénes entran a los estadios y que eso queda a exclusiva cuenta del club. La capacidad de la AFA, la que sostienen que tienen, es simplemente organizativa de las fechas de los torneos. Intentan decir que ellos solamente se encargan de poner el día, el horario y los equipos contra quien juegan. Así que de esa manera, con que no tienen poder de policía y que solamente son una organización que su trabajo es meramente administrativo o organizativo, de esa manera la AFA busca desligarse de la responsabilidad. También vale la pena señalar que la AFA sostiene que el actor, el señor Mosca, no estaba en el evento como calidad de espectador, sino que estaba trabajando y que eso rige por otro lado de la responsabilidad y con respecto al pago que le hizo la aseguradora por tener un daño en el lugar de trabajo. Eso es lo que sostiene la Asociación de Fútbol Argentino. Por otro lado, el Club Lanús señala a la AFA como la responsable de
catalogar a los encuentros como de alto riesgo o de bajo riesgo y que su actuación es imprescindible en marcar estos partidos de fútbol, que en este caso el Club Lanús considera que se trataba de un partido de alto riesgo y que la AFA no lo calificó como tal. También menciona que fueron abonadas las sumas debidas a las fuerzas de seguridad, por lo tanto el deber corría como por su cuenta, y también informa que también, al igual que la AFA, que nuestro actor Hugo Mosca no se encontraba dentro del estadio. Precisa las medidas que tomó con respecto al personal, a la seguridad, a la asistencia médica con respecto al estadio, pero se desliga de la responsabilidad de este hecho. Esa es la parte del Club Lanús. Por otro lado, también va a poner su defensa la policía de la provincia de Buenos Aires, quien va a detallar todos los efectivos que se encontraban, móviles, celulares, incluso perros y caballería que eran extra, todos los efectivos que se encontraban, que eran más de 500, y también va a destacar que en todo caso el hecho le corresponde a la persona que lo ocasionó y que al no poder haber sido individualizado esos individuos o ese individuo que le causó el daño al señor Mosca, corresponde a la organización del evento. También se desliga de responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Algo que también vale destacar es que el actor ya había recibido una indemnización por la aseguradora La Caja ART. Y con respecto a la legitimación pasiva, no se puede identificar al autor de los hechos. La Corte Suprema va a comenzar analizando este caso por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y para analizarlo va a usar 4 características con respecto al servicio que presta la policía de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se le imputa concretamente a la policía? El actor dice que hay negligencia en su accionar, que los efectivos policiales no actuaron como es debido porque no pudieron satisfacer el deber de seguridad que tienen. Ahora, la Corte va a empezar a analizar esto como una omisión a los deberes que tiene y con ese motivo lo analiza como una falta de servicio. Para analizar esa falta de servicio va a elegir 4 variables que tienen que ver con la naturaleza del servicio, con los medios que dispone el servicio, con el lazo que une a la víctima con el servicio y con el grado de previsibilidad del daño. Bajo estos 4 componentes la Corte va a analizar este caso. La Corte lo que va a decir es que esto no se trata de analizar la conducta de los agentes, sino que estos 4 índices nombrados anteriormente sirven para analizar todo el servicio y la prestación del mismo. De acuerdo a eso va a saberse si hubo una falta o no de servicio. Esto es algo muy importante. Luego la Corte va a empezar a analizar las omisiones a los mandatos expresos y a los mandatos no expresos. Eso es lo que viene. La Corte va a decir que hay mandatos que son expresos y determinados en una regla de derecho, que pueden identificarse claramente con una falta de servicio cuando esas reglas de derecho son incumplidas por la autoridad designada para cumplirlas. Pero también hay mandatos que no son expresos y determinados, son generales e indeterminados, que son como propósitos para lograr. Son propósitos a los que un Estado está orientado a cumplir, sin embargo no están expresos. Entonces la Corte va a elaborar también una doctrina con respecto a esos mandatos, los que no están expresos, en este caso. ¿Qué es lo que va a decir la Corte que ya venía sosteniendo en precedentes anteriores? Que cuando el Estado tiene un mandato no expreso y determinado, o sea, indeterminado, y se produce una omisión al mismo, va a haber que hacer un juicio bastante estricto y una ponderación de bienes jurídicos
con respecto a las consecuencias de la decisión que se tiene que tomar. O sea que va a tener un escrutinio estricto a la Corte Suprema cuando se trate de juzgar la omisión a mandatos no determinados por parte del Estado. Primero la Corte va a comenzar hablando sobre el primero de los presupuestos de análisis, que era la naturaleza del servicio. Con respecto a la naturaleza del servicio, la Corte va a decir que no está expreso y determinado, mucho menos es una garantía de todos los individuos. No hay ningún derecho a que nunca pase nada que me genere daño. Eso sería irracional en cualquier Estado de Derecho e incluso intentar perseguir ese horizonte podría generar problemas o más daños, porque la vida en general tiene daños y sería una locura que eso se consagrara como un deber absoluto que debe cumplir el Estado. Luego la Corte va a empezar a analizar el segundo presupuesto. El segundo presupuesto son los medios razonables para el cumplimiento del servicio. Entonces la Corte lo que hace es, con respecto a la prueba suministrada por la policía de la provincia de Buenos Aires, detallar los efectivos, los patrulleros, los celulares, la caballería y, además de eso, ver artículos periodísticos y testigos que indicaban que todo eso estaba efectivamente siendo prestado por la policía de la provincia. Luego va a analizar el tercer presupuesto. En el tercer presupuesto, que es el lazo que une a la víctima con el servicio, la Corte va a decir que no existe un deber jurídico determinado en una obligación preexistente, como por ejemplo ocurriría si el Estado estaba contratado de alguna manera para brindar algo en forma específica. Es, como ya lo había dicho anteriormente, un deber indeterminado para la generalidad de las personas que está ahí. No hay un derecho subjetivo de nuestro actor, sino que hay un interés legítimo, pero subjetivamente indiferenciado hacia la seguridad. Luego va a empezar a analizar el último presupuesto, que es la previsibilidad del daño. En el cuarto presupuesto, que es la previsibilidad del daño, la Corte empieza reconstruyendo los hechos del caso propio, o sea, del partido. Empieza a analizar que cuando hubo un problema, cuando al final del partido la decisión arbitral generó disturbios, la policía cumplió con el deber de sacar a los jugadores que resultaron indemnes, a toda la gente que se encontraba en el campo de juego, que eran los jugadores profesionales, el árbitro, el cuerpo técnico, y luego aprendió a casi 38 personas que estaban generando disturbios. Reconstruyendo todos los hechos, además por parte de los testigos e incluso del actor, la Corte da por concluido que actuó con respecto a las circunstancias la policía de la provincia. Ahora comencemos a hablar de la Asociación del Fútbol Argentino. Recordemos que la Asociación del Fútbol Argentino plantea la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley 23.184, en cuanto dispone que son responsables, solidariamente responsables, las asociaciones que participan en un espectáculo deportivo de los problemas o daños que se generen en los estadios. Esa petición la Corte la desestima. La Corte empieza diciendo que la regla general es que la entidad que agrupa a otras no es responsable por los daños extracontractuales que suceden cuando estas últimas los causan a terceros. Pero no consideran que esta asociación se subsuma a los hechos que pasan en este caso. Esto no se subsume a la regla general. ¿Cómo se propone analizar la Corte esto? Va a utilizar dos criterios jurídicos. Estos criterios jurídicos son si el poder de vigilancia se traslada a la prestación y si se participa de los beneficios de modo relevante. Bajo estos dos criterios, básicamente lo que la Corte va a decir es que a mayor control, mayor responsabilidad. Después empieza
analizando la estructura propia de la Asociación de Fútbol Argentino, cuando dice que es una entidad civil que reúne a miembros que son los clubes, cuyo objeto es fomentar el fútbol y coordinar ese deporte en todas las asociaciones que lo lleven a cabo. Y no cabe duda que es la asociación rectora del fútbol en el país. Y además que es beneficiaria de los encuentros, e incluso del encuentro que se llevó a cabo cuando ocurrió este año. La Corte señala que su condición de organizadora proviene de su propio reglamento y que también tiene potestades para establecer sanciones disciplinarias con respecto a los clubes, también con respecto a los controles que deben tener los estadios, control de ventas de entradas, designación de árbitros, medios de seguridad. Básicamente señala que en el propio reglamento de la AFA hay un montón de potestades que le generan unas obligaciones mayores, como habíamos dicho anteriormente, a mayor control, mayor responsabilidad. Luego comienza hablando con respecto al lucro que obtiene la Asociación del Fútbol Argentino. Si bien es una asociación sin fines de lucro, lo cierto es que obtiene un beneficio de cada uno de los encuentros, no solo por la asistencia, sino por los derechos televisivos y un porcentaje sobre la recaudación bruta de cada encuentro. Sostiene la Corte que la Asociación de Fútbol Argentino tiene el deber de preocuparse en grado extremo por la seguridad de cada uno de los asistentes a estos encuentros deportivos que ella misma organiza como lo establece su propio reglamento. Por todo esto expuesto anteriormente, y además la Corte vuelve a analizar el artículo 42, pero principalmente se basa en a mayor control, mayor responsabilidad y si obtiene o no beneficios económicos. Bajo esos dos núcleos de análisis, la Corte dice que la Asociación de Fútbol Argentino debe responder solidariamente por las consecuencias sufridas por Hugo Mosca. Ahora comenzamos a hablar de la responsabilidad del Club Atlético Lanús. ¿Qué va a sostener el actor? El actor sostenía que el Club Lanús había incumplido los controles de seguridad al permitir que entren al estadio inadaptados sociales que generaron los daños. También lo que planteaba el actor, como ya habíamos dicho, es que el Club Lanús omitió pedirle a la AFA que pase de horario el partido por la peligrosidad que se sostenía que podía llegar a tener. Bueno, la Corte ahí comienza analizando la conexión causal de los hechos y a eso vamos. La Corte dice que si bien puede haber una imprecisión con respecto al lugar donde sucedieron los hechos, se sabe que sucedieron en el estadio del Club Lanús. No usa una definición reduccionista de la palabra estadio, sino que considera que estadio es también los alrededores, ya que no habría sentido en decir que cuando la gente está entrando por el Club Lanús no tiene responsabilidad con respecto a la seguridad de esas personas, cuando está comprando entradas, retirando entradas o simplemente pasando los controles policiales para poder entrar al estadio. Con respecto al deber de seguridad, lo que dice la Corte es que quienes asisten a un espectáculo de estas características lo hacen con la condición tácita de que el organizador va a cumplir su deber de seguridad con respecto a ellos, que va a cuidar de ellos. Después cita al Código Civil y a la Ley 23.148 cuando dice que todo organizador de espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto a los asistentes. La Corte también señala que los clubes tienen la obligación de impedir el ingreso a personas inadaptadas que pueden generar disturbios, ya que tienen que extremar las medidas de seguridad de los encuentros deportivos, más debido a todos los antecedentes que tiene el fútbol argentino. En definitivas cuentas, lo que va a decir que los hechos dañosos que tuvieron causa en el accionar de los espectadores, al cual el Club Lanús debía controlar extremando medidas de seguridad, no son terceros por los cuales el club no debe responder, no puede ser un eximiente ese de su responsabilidad, ya que debe responder por sus asistentes y además estos hechos ocurrieron en el espectáculo deportivo que tenía sede en el Club Lanús. También la Corte va a considerar el artículo 42 de la Constitución en cuanto se refiere a las relaciones de consumo, que no solo abarca a los contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados, que es precisamente el caso de este fallo.
La seguridad debe ser garantizada en el periodo precontractual y las situaciones de riesgo creadas por todos los asistentes. Entonces, esto es un derecho que tiene el consumidor de asistir a un espectáculo público sin sufrir daño alguno. La disidencia va a sostener que el actor no era un asistente del espectáculo, pero sin embargo, gracias a la definición que hace la Corte, se encontraba en las inmediaciones del estadio. Por lo tanto, el Club Lanús tenía entre sus facultades el deber de cuidado y la posibilidad de extremar las medidas de seguridad para que nadie sufra daño alguno. Por todos estos motivos, se cumple la relación causal del daño y la responsabilidad del Club Lanús, la Corte la da como afirmativa, porque no adoptó las medidas razonables para evitar el daño a las personas que estaban en las inmediaciones de su estadio, por acciones de quienes provenían dentro de ese mismo estadio. El club además señala que obtiene un lucro económico y que a la vez genera riesgo para asistentes y el tercero. Por eso debe optimar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Bueno, finalmente la Corte decide responsabilizar a la Asociación de Fútbol Argentino, al Club Atlético Lanús, y eximir de responsabilidad a la policía de la provincia de Buenos Aires. Le otorgan daño material, daño moral y intereses, más o menos una suma entre las dos de 43.000 pesos más intereses. Las disidencias son de Fay y Petraki por un lado y después de la doctora Ligray por el otro. Básicamente lo que hacen es tratar de decir que el actor no se encontraba en el estadio, que no era espectador, que no se pudieron comprobar los hechos, que hay muchas incongruencias, pero no hay una doctrina elaborada en la disidencia que me parezca que sea relevante como para rever el caso. Sí, lo principal de este caso me pareció que fueron, con respecto al análisis que hace la Corte con respecto a la omisión de los mandatos expresos y determinados y los mandatos que no son expresos y indeterminados, creo que eso es lo más rico de este fallo.